para aclarar dudas e ideas sobre las diversas asignaciones, tanto individuales como grupales. Así que aquí estaremos, Dios, primero esta linda mañana para compartir con todos ustedes. En la medida pues que van ingresando, vamos aclarando pues las respectivas dudas y consultas. Para iniciar, pues tenemos una reflexión del día muy importante para todos ustedes. Esta fábula, a pesar que tiene tantos años, pues es muy interesante y promueve muchas cosas bonitas que indican la importancia del trabajo en equipo y esa buena actitud de querer colaborar. Veremos qué nos cuenta. Un ratón mirando por un agujero en la pared ve un granjero y su esposa abriendo un paquete. Sintió emoción pensando que era lo que contenía. ¿Qué tipo de comida puede haber allí? Por fin llegó, abrámoslos. Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos. Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa. La gallina que estaba cacareando y escarbando levantó la cabeza y dijo: disculpe, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada. No me incomoda. El ratón fue hasta el cordero y le dice: hay una ratonera en la casa, una ratonera. Discúlpeme, señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese tranquilo que será recordado en mis oraciones. El ratón se dirigió entonces a la vaca y la vaca le dijo: ¿pero acaso yo estoy en peligro? Pienso que no. Es más, estoy segura que no. Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran grullo como la de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa. La cobra mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una sopa. El granjero agarró su hacha y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero, mas la mujer no mejoró y acabó muriendo. El granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. Aquí observamos esta fábula porque nos lleva a la reflexión de que a veces pensamos que los problemas de uno no nos afectan a otros. Sin embargo, pues cuando vemos problemas que nos rodean, debemos ser sensibles ante las situaciones y a ver en qué podemos ayudar. Tal vez si los animales se habían puesto de acuerdo y ayudan al ratón, no le sucede nada. Por el contrario, vemos la triste final, que todos murieron, excepto el ratón. Entonces, pues, para la
la fábula tiene un gran mensaje siempre, pues muchos se preguntan que por qué utilizan animales como referencia, pero pues a la postre da un mensaje positivo de el por qué el ser humano debe actuar con precaución, sensatez y mucho tacto para ayudar en la solución de los problemas de los demás. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver parte de lo que es la descripción del módulo. El módulo de currículum, pues, estimados participantes, se divide en cuatro, cuatro subtemas importantes, donde iniciamos con el proceso de lo que es el concepto del currículum, su etimología y sus fuentes curriculares. ¿Por qué es importante el currículum? Por, conocer su parte teórica, su concepto, su etimología y demás, porque el currículum a la postre se transforma en el proceso que el docente en cualquiera de los niveles va a llevar a su aula. Entonces, de ahí la importancia de verificar la parte teórica, de estar, buscar los aportes de autores y conocedores de toda la temática del currículum. En la parte teórica, pues el currículum es muy amplio y se va desglosando, por llamarlo así, hasta llegar a lo que son los programas de estudio y posteriormente, pues de los programas de estudio, pues vienen el proceso en sí de la planificación docente que inicia por lo general llevando una secuencia lógica al inicio del año escolar. Cada docente hace su dosificación de cada programa y de la dosificación pues, anual trimestral va, hace su unidad trimestral, posterior a ello pues su unidad didáctica y algunos pues que están, diríamos, en una situación que no es obligatorio los guiones de clase. Sin embargo, la herramienta principal pues, es la planificación docente que se desglosa del currículo original. O sea, pues, para hacer una planificación tenemos que tener presente el proceso o ese protocolo de dónde proviene lo que vamos a hacer a través del currículo educativo. Entonces, no confundamos currículum educativo con el currículum vitae, que es el currículum vitae, pues que es el currículum personal de cada persona, valga la redundancia, que le permite pues hacer su referencia personal de sus años de estudio, trabajo académico o cuando va a optar por una plaza de trabajo. Le piden lo que es un currículum. Ese es un tipo de currículum. Acá estamos hablando del currículo educativo, que es la gama de textos y demás afines que hay que tener de referencia para lograr una planificación educativa correcta y lo más contextualizada a nuestra área de estudio. Así pues que es mucho lo que involucra la palabra currículum. Es este módulo pues de suma trascendencia. Obviamente pues que hay muchos autores, muchos textos por revisar, por leer, de décadas y los nuevos autores pues toman de referencia aquellos anteriores escritos proponiendo aspectos interesantes para mejorar cada sistema educativo. Y reitero, pues, también tiene que ver con la parte involucra la parte de la legislación educativa y posteriormente, pues, los programas de estudio, que todo debe ir en sincronización para efecto de una educación de calidad que usted como futuro profesional al servicio de la educación debe considerar. Entonces, pues, son 4 sesiones de este curso dividido pues en los siguientes temas, lo que le mencioné, el currículo, su concepto, su etimología, sus fuentes curriculares. De igual manera, para una segunda sesión tendremos que ver lo que es la parte de, necesito un momentito, ya para la segunda sesión, reitero,
estaríamos viendo lo que es en cada submódulo hay talleres que usted como participante pues debe de llegar a la secuencia, irla desarrollando, verificando en la plataforma si hay algún cambio en los, en los, en los talleres o asignaciones. Bien, para la segunda sesión veríamos lo que es el marco del currículum, la base científica del currículum. Por eso le mencionaba que esto, pues, el currículum, estimado participante, es muy extenso. Son no uno ni dos, involucra muchos autores y muchos libros. E incluso algunos autores pues se han unido para hacer escritos respecto a lo que proponen ellos sobre el currículum. Y la parte científica, también la base filosófica, que también es profunda, amplia, pero con mucha trascendencia. Aquí lo importante, estimados participantes, es que hay que leer. La base de todo es la lectura, esa lectura crítica, analítica que debe hacer el docente para, obviamente, pues mejorar su conocimiento personal y también pues le va a permitir tener un mayor desarrollo de su léxico, su manera de expresarse, su manera de compartir, de ver las propuestas educativas desde otra perspectiva. Entonces, pues, para eso, pues, la filosofía, las bases filosóficas del currículum, este, tienen ese acercamiento. Lógicamente, pues, que es uno de los grandes, diríamos que, deficiencias de nuestro sistema educativo, es que el docente no le gusta leer, obviamente el niño tampoco, y por lo general, el padre de familia dirá que eso no es su obligación leer. Entonces, pues, quien tiene que dar el ejemplo es el docente a través de la lectura, hacer diversas lecturas personales para incrementar pues su cúmulo de conocimiento. Y también en este módulo veríamos lo que son las perspectivas del currículo. A pesar pues de los años, de los diversos textos, todos presentan perspectivas de, que buscan mejorar propuestas educativas a nivel global. Ahora que hablamos de un mundo globalizado, el currículo está también inmerso en eso. Entonces, pues, entre más perspectiva haya para el currículum, mejores propuestas habrán en lo concreto para los diversos planes de estudio. Para la tercera sesión, pues, ya vemos, ya nos acercamos a la parte práctica del currículo, lo que le mencionaba, que es lo que, muchos, pues, se van directo a esa parte, esa etapa del currículo, que es la planificación prácticamente, donde vemos, pues, ya los componentes que integran el, el proceso de, de planificación de los programas de estudio, pero esos programas de estudio provienen de un proceso de convalidación y conversatorios de muchas cosas interesantes para poder llegar a ellos y también tomando de referencia la parte legal, que recuerden que nuestro sistema educativo pues está regido legalmente por la ley 47 de 1946, modificada por la ley 34, que son pues como la base legal teórica de los componentes del currículum para luego pues transformarlo en planes de estudio y subdividirlo, como le mencionaba, en ese proceso de trabajo que tiene que hacer todo docente, en especial al iniciar el año escolar, donde pues hay un proceso denominado de organización escolar. Ahí pues ya el docente tiene que ver su nivel, qué grado le corresponde,
porque recuerden que, cuando se habla de currículum, programas de estudio, tenemos que sopesar que va desde pre-kinder, que está dentro de la educación formal, la parte primaria, que ahora pues la mayoría con la nueva división pertenece a la básica general, primaria pues de primero a sexto grado y posteriormente pues de séptimo a noveno, y posterior pues la media, que va de décimo, décimo y décimo, lo que antes se le denominaba secundaria. Entonces, cuestiones de términos. Pero aún así, pues todo docente en cada nivel debe hacer ese proceso de dosificación, que es el acercamiento con, con los programas de estudio, esa revisión minuciosa que debe hacer para poder saber qué contenidos van en esa secuencia lógica. Posterior a ello, pues, los extraer los objetivos que vayan acorde a esos contenidos y ya pues bajarlos al nivel de planificación de unidad trimestral. Las unidades trimestrales, pues, como manera de aclaración, es la recopilación de lo que se va a hacer en el año a través de, diríamos que por cada trimestre. Entonces, pues, cada trimestre para el docente debe hacer su planificación trimestral con, con las aclaraciones respectivas si no logra culminar esa unidad trimestral que hará en el siguiente trimestre. Importante, pues, acá en el ámbito educativo, y también hay que ver la contextualización donde está el ubicado o donde labora el docente, porque hay limitantes que no son iguales en los centros educativos de las áreas urbanas como en las áreas rurales e incluso en la área indígena, que es más diferente y difícil el trabajo docente. Pero aún así, pues, el docente tiene que planificar hacer su dosificación anual trimestral. Y repito, pues, ya conociendo eso, ya tiene que ver la parte que integran los componentes en sí de esa planificación, donde están los contenidos conceptuales, que tiene que ver con los saberes, diríamos, de conocimientos de conceptos teóricos y demás. La parte de contenidos procedimentales, que se apega pues al saber hacer, ya lo que va enfocado a la parte práctica, y posterior por los contenidos actitudinales, que ya es directamente relacionado con las actitudes individuales que tiene el docente y que busca pues en sus estudiantes. Y pues esta es la parte de la tercera sesión del módulo en sí. Posterior a ello, ya para la cuarta sesión, veríamos, estimados participantes, las características del currículo educativo. Ya pues aquí pues habría que analizar de cada programa de estudio según el nivel, sus características de sí, sus perfiles, sus saberes, el proceso de evaluación y los sujetos curriculares. Entonces, pues, no podemos perder de vista todas estas sugerencias teóricas prácticas que nos convoca a lo que es el currículo en sí, para poder llevar a la práctica nuestro proceso de planificación y luego su desarrollo con los estudiantes. Interesante. Está inmerso en el currículum lo que son las competencias. Ahora todo pues se basa en las competencias que debe el docente lograr en el estudiante, desarrollar en el estudiante, pero para ello pues ni ese proceso de lectura y revisión del currículum llegamos a lo que es la competencia lingüística en la práctica en sí, de cómo hacerlo, integrarlo, es la palabra correcta, al proceso de planificación. Reitero, si usted no lee la lectura de los
características, de los conceptos, de la filosofía, de los pilares de la educación. Todo eso está inmerso en lo que es el currículo. Posterior pues a ello, cuando usted se enfrenta a la realidad educativa, tendrá que ver cómo logra hacer incluir en su planificación lo que son las competencias que debe desarrollar el estudiante. Y aún así, en la práctica real, también hay otro aspecto que lo que denomina adecuaciones curriculares, porque hay que saber porque usted va a enfrentarse a un sistema educativo en cualquiera de los niveles, va a tener todo tipo de estudiantes de diferentes pues, situaciones, entonces hay que hacer las respectivas adecuaciones curriculares. De manera de aclaración, pues por lo general, antes todo niño con discapacidad, todo demás, no estaba incluido en el sistema regular, ahora sí. Entonces, pues, a pesar que hay docentes especialistas en educación inclusiva, usted como docente, ya sea por asignatura especial o como maestro de grado, tiene que hacer las respectivas adecuaciones curriculares. Entonces, de ahí la importancia, pues, de toda esa gama de lectura y revisión del protocolo de lo que conlleva o encierra el currículo. Entonces, así a grandes rasgos, tenemos lo que es este módulo de currículum para ustedes, estimados participantes. Vamos a, vamos a ver una reflexión y posterior pues continuamos entonces con el módulo que nos corresponde, que nos compete a hoy, a esta primera sesión de hoy, la parte del módulo de hoy. ¿De acuerdo? Así porque denme un minuto para proyectar la motivación como parte pues, de la clase y que les sirva a ustedes de referencia que el protocolo de una clase pues tiene que tener los tres momentos. El momento de inicio, que debe ser de motivación, y ya lo vimos a través de una reflexión de la fábula, y pues en intermedio, usted tiene que también estar motivando a sus estudiantes para que sientan más llevadera la clase, más motivada, más alegre, y así pues estimule la participación. Entonces, pues, di la importancia porque vaya tomando apunte de si no tiene experiencia en el proceso de cómo ejecutar una clase, pues la importancia de la lectura, la motivación, videos y demás para que sus estudiantes se sientan amenos. Observemos. Reflexión que tiene mucho apego a la realidad, a pesar que no es de nuestro país, pero mucha semejanza y que nos invita pues a verla, a hacer de la profesión de enseñar, de trabajar con nuestros estudiantes de la mejor manera para que sembremos en ellos una esperanza, que vean la vida de otra perspectiva más práctica y que sus aprendizajes sean para la vida. Y bueno, sobre todo pues, hacerles entender que la vida es maravillosa dependiendo cómo usted la viva. Sí, porque interesante el video. Espero le haya gustado. Bien, ahora sí vamos a ver la parte del módulo de hoy. Técnicos. Aquí pues vemos ahora sí la parte ya, la parte teórica del que nos corresponde pues hoy la sesión de hoy del módulo. Con la parte de las páginas preliminares, con el índice completo de todo el módulo, que ya lo vimos allá en la descripción general, con su respectivo objetivo y demás. Aquí pues referente pues a la institución, lo que es su misión, su visión, los valores que promulga, aspectos importantes a resaltar. Entonces pues, para efectos de la temática de la unidad 1, lo que es la conceptualización del currículum,
nos menciona sobre su objetivo, que es analizar las diferentes definiciones de currículum para encontrar sus puntos relacionados y no relacionados. En ese proceso usted de lectura y demás de investigación, pues verá que hay cosas del currículum, depende del autor, algunas que están desfasadas y otras cosas porque están alejadas de la realidad. Entonces de ahí pues las que se mencionan no relacionadas. Dentro de la competencia pues está la comparación de diferentes definiciones de currículum. Es importante comparar qué propone un autor, qué proponía otro, pues y qué le podemos extraer de ambos autores. Dentro de los indicadores de logro, de definir y aclarar por lo que es el concepto del currículo, identificar la fuente del currículo. Como tema y subtema, pues ya se lo mencioné, lo que es el concepto, la etimología y la fuente del currículo. Se pretende pues hacer más familiar a los participantes con los diferentes elementos y contextos del currículo para tener referencia cuando te llega a la práctica, repito, estar claro en lo siguiente: ¿qué quiere usted enseñar? ¿Qué quiere usted que aprendan sus estudiantes? ¿Cómo va a enseñar? ¿Cuándo debo enseñar eso? ¿Qué, cómo y cuándo va a evaluar? Entonces son situaciones pues que usted como futuro profesional al servicio de la educación tiene que tener presente todas estas interrogantes, porque no es que usted va a evaluar primero antes de enseñar, por ejemplo. Usted tiene que dar una secuencia lógica de menor a mayor. Y, por ejemplo, en los grados bajos, en el caso del primer grado, obviamente porque el niño tiene que aprender a leer y escribir primero para poder luego pues, ser evaluado. Y para eso pues, usted tiene que planificar, utilizar diversos recursos, estrategias y demás, metodología para lograr lo que usted quiere, cómo es lograr con sus estudiantes. Continuamos. Aquí pues con esto pretendemos porque al finalizar este curso, módulo, el estudiante pues este, tenga esa capacidad de poder planificar de forma coherente y completa y tenga las bases, por lo menos teóricas, de cómo enfrentarse a una situación real en un aula de clase. El término currículo como concepto, también algunos le denominan curriculum, que se refiere pues a conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica, lo que se denomina concretamente enseñanza y aprendizaje a nivel de aula. Y reitera pues lo que es el cómo enseñar, cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. Entonces pues le permite pues al participante planificar actividades académicas de forma general que lo, lo deben tomar de los planes y programas de estudio. Para sí mismo, pues, en ese proceso de revisión literaria de los programas de estudio, entonces, pues, hace una rigurosa revisión y revisa el programa, revisa los textos, porque esa es la otra contraparte. Usted al hacer ese proceso de dosificación, de planificación, tiene que considerar los textos escolares. Actualmente, pues, diríamos que hay muchas situaciones a veces controversiales, porque hay textos diríamos, por librerías, tienen unos textos que no están acorde a lo que encierra el currículum de los respectivos países. Cuando se traen textos de otros países,
o tomando de referencia otros países, entonces no concuerdan los textos con lo que está en los programas de estudio. Entonces el docente tiene que tener mucho cuidado con eso. Y en algunos docentes incluso, pues, lo que hacen es extraen de varios textos lo que son los diversos módulos o guías para sus estudiantes. E incluso las guías elaboradas por el MEDUCA, el Ministerio de Educación como máximo regente de la educación en Panamá, a nivel público, a veces las guías pues tienen otro contexto, entonces le corresponde al docente revisar a ver qué tiene de coherencia entre ese texto y lo que está en el programa de estudio antes de realizar su respectiva planificación. Entonces, pues, en conclusión, el concepto de currículum no se refiere solamente a una estructura formal de los planes y programas de estudio, sino también a todos los aspectos que implican la elección de contenido, disposición de los mismos, necesidades de la sociedad y la tecnología disponible. Estamos en un mundo competitivo donde pues el currículum se hace más globalizado. Ello indica pues que usted tiene que tener presente que muchos tienen que estar acorde de la realidad mundial, global, que la tecnología ha jugado un papel determinante y lo hemos visto pues ahora como consecuencia de la pandemia, los diversos sistemas educativos, cómo han cambiado, cómo han variado sus respectivos ejecuciones prácticas. Entonces, todo eso es considerado en el currículo flexible, donde pues no está en un marco de hierro, sino pues tiene que estar siempre pues la prevención de las probabilidades que puede suceder en un mundo globalizado de tanta competitividad y la tecnología de punta como herramienta básica que todo docente debe manipular y manejar. Reiteramos, el currículo es un conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodología y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de una identidad cultural nacional, regional y local. Esto va en un desglose de mayor a menor, porque usted finaliza con su centro educativo donde está ubicado. En ese contexto es que usted va a realizar su respectiva planificación. Obviamente, pues que tiene que considerar el currículum. Si no sabe nada de currículum, no tiene referencia, no ha leído, no ha revisado los planes de estudio, ¿cómo va a planificar? Entonces, pues, esa contextualización pues debe venir en un marco de un desglose teórico hacia lo práctico. Y aún así, usted lo escribe, lo planifica, pero cuando lo lleva a la realidad del salón, del aula de clase, es otra cosa. Porque una cuestión es lo que usted planifica y otra cuestión es lo que usted realmente ejecuta a nivel del aula de clase, donde ya tiene que considerar las diferencias individuales, los casos que le mencionaba de situaciones de niños con cualquier situación de aprendizaje, o cualquier otra situación de salud que usted tiene que considerar. Entonces, pues, aquí en este recuadro, pues, a manera de diagnóstico, usted va eh, a elaborar su propio criterio de lo que considera como concepto de currículo, estimado participante. Usted tiene que escribir en el proceso de ensayo y error, usted va a mejorar. Usted debe escribir de acuerdo a lo que usted leyó, interpretó, analizó, luego escribir, a cuidar esa ortografía y caligrafía. Ojo con eso. Tenemos muchos problemas con lo que es la ortografía de los docentes, estudiantes y entre otros. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, tratar de tener una ortografía legible y caligrafía pues que sea entendible. Específicamente en los signos de puntuación hay muchos, pero muchos problemas. Así que pues eso se logra a través de la lectura. Si usted entre más lee, va a mejorar significativamente su proceso le mencionaba su léxico, su forma de ver las cosas
e incluso vería el mundo más maravilloso si lee más. Con respecto a la etimología del currículum, diríamos que proviene de un latín curriculum, que significa carrera, en sus orígenes planes de estudio de una determinada materia. Recuerden que antes se enfocaba mucho lo que era la disciplina. Se hablaba mucho incluso de la obligatoriedad del servicio militar, de servir al país cada ciudadano, y que todo era en base a una disciplina rigurosa, a veces hasta extremadamente exagerada, porque traspasaba los límites de lo correcto e incorrecto. Entonces, pues, tener mucho cuidado con eso, pues en esta era moderna, ya pues el docente tiene que utilizar técnicas de cómo controlar la disciplina, de cómo mejorar la disciplina sin incurrir en acciones que pueden afectarle su profesión. Entonces, ojo con esto, para los que no tienen experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, este, ya pues ese proceso de cómo corregir la disciplina ahora es en base a una metodología activa, una metodología integral, donde usted debe llevar actividades diversas para aquellos niños que son hiperactivos, o aquellos niños con lento aprendizaje, o aquellos niños con cociente intelectual alto. Entonces, pues, de ahí la importancia de conocer parte de la etimología del currículum. El currículo, pues, es significa una corrida, es un área que especifica teorización e investigación de siglos anteriores. Aquí nos coloca referencia en 1918, pero antes de eso ya se hablaba sobre lo que eran los procesos curriculares. Sí, hay que tener una gama de textos para hacer referencia al nacimiento, los precedentes y antecedentes del currículum. Pero lo importante es pues tener una noción clara de su etimología, y posterior pues llevarlo a la práctica de la mejor manera posible. Posterior a ello pues vemos lo que son las fuentes curriculares. Las fuentes curriculares nos indica que hay que considerar un contexto sociocultural tan inmenso, perdón. Actualmente, el MEDUC este año está insistiendo, el sistema educativo panameño, en la lectura en todos los niveles, y donde cada centro educativo debería contar con un proyecto pedagógico de lectura. ¿Por qué insisto en esto? Porque el docente no le gusta leer. Si el docente no le gusta leer, obviamente que tampoco le va a inculcar eso a sus estudiantes. Entonces, hay muchas lecturas. Ahora, tomando de referencia la tecnología, tan fácil que es entrar al internet, buscar una lectura y utilizarla como de apoyo, como motivación, como reflexión. Y también está lo que son los círculos de lectores, que usted como debe contar en su aula de clase, su rincón de español, de matemática, entre otros, pero darle preponderancia a la lectura, porque si el niño no sabe leer ni escribir, no va a poder ejecutar las demás, desarrollar las demás asignaturas, por llamarlo así. Entonces, la base es la lectura y la escritura, pero usted tiene que dar el ejemplo. Aquí pues tenemos esta lectura: Cuentos sobre la importancia de la educación, por Carlos Joaquín Durán,
Este, es complementaria porque no está dentro del módulo, solamente puedo hacer referencia a algunos párrafos para que usted si le gusta, pues la puede encontrar en internet o me la solicite y con mucho gusto la hago llegar. Si conseguimos que cada niño se sienta el mejor de su escuela, el mejor de sí mismo en la escuela y en la familia, haremos avanzado un gran trecho. Miren esto, o sea, si vemos la reflexión del mundo es maravilloso, aquí se ve lo que es el mundo maravilloso. Que el niño se sienta bien, contento, alegre, motivado, entonces pues ya le estamos entusiasmando su pensamiento, va a tener otra forma de pensar. O sea, maestro, maestra, si es bueno, es buena, porque me está ayudando. Es la motivación que usted le dé a ese niño, a ese estudiante. Escuchemos este párrafo. Había una vez en una escuela, en medio de las montañas, los chicos que iban a ese lugar a estudiar llegaban a caballo, en burro, en mula y, en, y demás. Como suele suceder en estas escuelitas perdidas, en el lugar no había una sola maestra, una solita que amenazaba disculpen, que amasaba el pan, trabajaba una guitarra, que hacía sonar una guitarra, también hacía limpieza. No olvidaba, la maestra de aquella escuela se llamaba Virtudes Choique. Ordeñaba 4 cabras y encima era una maestra llena de inventos, cuentos y expediciones. Sucede que esta maestra pues tenía tantos estudiantes, más que lo que dice ahora actualmente la normativa, que dice que solamente 35, máximo sí, 35 estudiantes. Esta maestra tenía 56 estudiantes y a todos, miren, además de la actividad diaria que hacía, a todos los atendía. Y en esos quehaceres, pues, como en todo lugar, siempre hay niños aventajados, padres con mayores recursos que otros, y hay algunos quienes ocupan puestos, diríamos que de alto nivel, no se puede negar. Ella hace una reunión con todos los padres de familia y le explica a la postre, pues, uno de los señores, por tener más dinero, pues pensó que su hijo era el mejor, pero al ustedes ver la lectura completa, verán que no fue así. Ella los elogió a todos por igual, donde cada quien con sus diferencias individuales, sus actitudes, habilidades, promesas, destrezas, creatividad y demás, que todos tenían algo bueno y que todos eran buenos y que todos eran productivos, que todos eran maravillosos. En su momento, pues, algunos padres se molestaron porque pensaban que su era el mejor, que era el que iban a elogiar. Pero al final, la maestra, con su humildad, profesionalismo y don, le hizo entender que todos en este mundo somos iguales de una u otra manera y que todos tenemos las mismas oportunidades. Obviamente, pues que la diferencia está en la situación personal de cada quien. Esto nos conlleva, pues, a la reflexión que sí, primero que ahora, en la actualidad, jóvenes, hay cierto nivel que el docente, por llamarlo así, se queja
si tiene 20, 25 estudiantes, que son muchos. Comprendo la situación del área de difícil acceso donde las aulas de clases son pequeñas, no hay luz eléctrica, no hay abanico, no hay nada, tienen esa limitante. Pero incluso en la ciudad, el docente en algunos casos no quiere atender más de 25 estudiantes. Mira el caso de esta docente, 56 estudiantes, y era docente de vocación, que es lo que tristemente en la realidad se está perdiendo. Ya el docente no está por vocación, es una realidad, jóvenes. Ya ahora pues nada más quiere trabajar su carga horaria, no quieren saber más nada de la escuela, ni de su estudiante. Ya este, las actividades extraclase no quieren participar. Les digo esto con sincera franqueza, porque como director de un centro educativo con 52 docentes, veo eso, y en términos general, pues donde visito y escucho, observo, la situación es que cumplo con mi horario y me retiro. Antes el docente tenía la particularidad de recorrer las comunidades, visitaba a los estudiantes, conversaba con los padres de familia, conocía el contexto, y era muy respetado en la comunidad. Ahora ya ese rol se ha perdido. El docente no visita los hogares, ya ni los estudiantes en muchos casos no lo respetan. Entonces, pues eso hay que rescatarlo. Sí, pues que aquí está el ejemplo de esta linda docente con su sacrificio, esfuerzo y profesionalismo, vocación, cómo involucró a la comunidad y cómo ayudó a los niños para que se superaran. Entonces, creo que es un digno ejemplo de admirar, y ojalá entre ustedes, haya muchos docentes denominados virtudes. Así porque ahí se la dejo para la reflexión, y usted pues verá si le gusta o no. ¿De acuerdo? Bien, bien. Aquí estamos, aquí estamos ya, estimados participantes, pues ya pues como ya prácticamente vamos a conversar y a mencionarle lo que viene para la siguiente sesión. Ya claro, con lo que hemos conversado y compartido hoy, la, las asignaciones en clase y la individual, ya pues está, diríamos que a disposición de ustedes, de su actitud, para que cumpla con ese requisito. Sí les sugiero que hay una fecha calendario tope para entregar. Por favor, tienen el suficiente tiempo para cumplir con ese requisito. No es que después de esa fecha van a estar solicitando que se les ayude. Se les puede ayudar antes de, después de, no. Clarito con eso, estimados participantes. Entonces, pues ya nos vamos a preparar para, creo que el módulo está, le reitero, práctico, sencillo, fácil de, de ejecutar, pero si hay algún inconveniente, con mucho gusto me escriben, en la medida de lo posible yo les respondo. Se identifican en horario de 6 a 6, 6 de la mañana, 6 de la tarde, les puedo atender, y en la medida pues, que me lo permite el tiempo, les regreso el mensaje. Claro, con eso, entonces pues nos preparamos para eh, el trabajo, prácticamente el trabajo final. Para el trabajo final, usted
está en la capacidad, debería estar en la capacidad, porque se ha leído el módulo, va a desarrollar, a ejecutar este, una presentación en PowerPoint. Entonces te va pues a hacer lo que se le denomina diapositiva con el resumen de lo que usted considera más, que le fue más importante, más interesante en el desarrollo del módulo. Así pues que espero no tenga mayores dificultades. Una presentación bien bonita, bien creativa, práctica, que lleve una secuencia de ideas y pues lo compartimos en la sesión de cierre. Así pues que reitero, el módulo fue confeccionado con la mayor paciencia para que usted también lo lea con paciencia, detenimiento y le permita pues prepararse para futuro profesional de la educación. No está difícil, pero todo está en la actitud. Leer, repito, aquí la clave es leer. Si a usted no le gusta leer, no le gusta escribir, no le gusta analizar, va a estar en dificultades. Entonces, si el módulo tiene 30 páginas, usted lo puede leer hasta 3 veces al día. En 2 o 3 lecturas ya está clarito en lo que tiene que hacer en las diversas asignaciones. No tendrá ningún inconveniente. Entonces, por el momento, creo que todo está claro. Con la bendición de Dios, pues, hemos prácticamente culminado la sesión de hoy. Queda el tiempo que nos queda restante para que culminen los talleres grupales, la asignación, y luego pues me la hacen llegar, así pues que estaré aquí al pendiente para que usted trabaje lo que le corresponde. De mi parte, por hoy estoy al pendiente en la línea para que usted pues culmine y me informa lo que ha realizado. Gracias, bendiciones, hasta pronto.